Hola tantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de todos ustedes. Según un diario digital, a un 75% de las ofertas de trabajo se accede mediante recomendaciones. ¿Creen ustedes que es ese realmente un camino tan usado? Un 75%, es mucho. Pues ese es el tema de hoy aquí en Hola Tantos. Comenzamos. Hola Alejandro, hola Victoria, José, Antonio, Dolores, Loli, Lolita Lola. Hola. Oye, bienvenida, hace mucho que no nos visitas. Es verdad, Tenía ganas ya de veros, Bueno, vamos a ponerte falta, Los enchufes y recomendaciones. Un diario digital que decía que un 75% de las ofertas de trabajo pues se llega a ellas por una recomendación, porque conoces a alguien. Ahí no sé si entran los enchufes también, porque por recomendaciones me parece que el 75% es mucho. Yo, por Que no es lo mismo enchufe que recomendación, digámoslo claro. Yo creo que me pareció, quedé asustada con el 75%. Bueno, otras fuentes dicen que un 70%, pero bueno, anda todo por ahí, No sé, es mucho. Sí. Yo sí que creo que se entra por recomendaciones, lo que tú dices. Es diferente el término recomendación que el término enchufe. Aunque parezca igual, no lo es. No lo es. Porque recomendación es alguien que va recomendado, porque tiene pues un saber en lo que sea. Conoces unas habilidades y lo recomiendas a alguien. Sí. Y sin embargo un enchufe es alguien que, sin tener demasiados méritos, entra. Y que no tiene que demostrar nada. Eso es. El recomendado tiene que demostrarlo al final, porque le harán unas pruebas, a veces tiene que competir pues, con otros aspirantes a ese puesto de trabajo. El enchufado no. ¿Y creéis de verdad que hay tanto por ahí? Yo no tengo ni idea, pero bueno, yo creo que es importante matizar la diferencia que hay entre realmente una recomendación y yo creo que también es importante discernir, porque esto, por ejemplo, en empresas públicas no pasa, ¿vale? Porque se accede a través de concursos o posiciones. Esto sería en empresa privada. En empresa privada cada uno es muy libre de contratar a quien quiera, con lo cual, bueno, es todo muy relativo, porque yo como empresaria puedo decidir meter en un puesto de trabajo a alguien que viene recomendado por alguien, que se puede transformar eso en enchufismo. Bueno, es que se valoran muchas cosas. A veces que venga de alguien de tu confianza o que sea alguien de tu entorno o que lo prefieres a alguien desconocido. Entonces, bueno, yo creo que bueno, hay que tener en cuenta los factores que hacen que tú decidas contratar a alguien. Tú decías que eso no ocurre en la empresa pública. ¿Estáis de acuerdo? Porque en la empresa pública no siempre se accede por oposiciones fijas. No, pero ya que preguntas. Hay puestos de libre designación, evidentemente, que quienes tienen la capacidad de contratar o de designar subordinados lo hacen y ya está. Bien, ahí siempre va a estar la duda, pero además una duda que yo entiendo que es razonable. Yo, si fuese un cargo público importante, trataría de rodearme siempre de las personas en las que yo tengo confianza. Por lo tanto, no lo veo desde ningún punto de vista negativo, sino desde el punto de vista del equipo. Se llaman puestos de confianza por algo. Claro. Entonces, ahí no lo veo mal. Otra cosa es que ya sabemos que de paquete se van filtrando recomendaciones propias de personas que, aunque yo sé que no tienen la capacidad suficiente, bueno, pues serán otros los que suplan esa incapacidad o esa deficiencia. Ahora, en lo que son las oposiciones, en la mayor parte de los puestos públicos, que no van a depender de quién sea el que en ese momento esté al mando del equipo, funcionarios normales, pues yo creo que ahí no hay absolutamente ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda de que en un momento, bueno, pues puede haber una filtración de un examen, de algo, si tengo la posibilidad, para facilitar que una persona determinada tenga una mejor nota que otra. Pero por lo demás, yo me hago un examen de conciencia propia. Yo haría eso, y estoy convencido que lo haría. Si tengo que dar una facilidad a una persona conocida, a un hijo, a un amigo, yo llámeme corrupto, llámeme lo que quieran, pero voy a hacer una recomendación y voy a poner siempre un lado positivo en eso. ¿Sin importarte su valía? No me va a importar. ¿Si vale para el puesto? No, en líneas generales lo voy a hacer porque... Pero eso no es bueno para el país, porque entonces las empresas estarán llenas de incapaces, no estoy ahora valorando si es bueno o es malo. Yo confieso que lo haría.
desde el punto de vista subjetivo, en muchas ocasiones. Y la mayor parte de la gente que dice que no lo hace, creo que están Ya, pero fíjate, aquí en este momento, y a la gente que nos ve, a lo mejor no le importa tanto lo que tú harías como lo que se hace en general, claro, y si es bueno o es malo. Pues hacerlo. 70, claro. Pues un 75% claro, lo hace. A ver, claro, yo pienso pero, que lo que dice Merche, yo creo que sí que hay que matizarlo. Porque por culpa de todas estas cosas, de recomendaciones, de enchufes, de no sé qué más, por esta permisividad que tenemos en nuestro país sobre el tema de los enchufes y de las recomendaciones, por eso estamos como estamos. Con gente que no vale nada, al frente de cosas que de verdad no deberían estar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo como persona, yo individualmente, si tengo un hijo que es un zoquete, vamos a ser claros, yo creo que no me atrevería, de verdad, claro, a lo mejor es porque no tengo hijos zoquetes, que suena muy tal, ¿no? Pero no me atrevería a meterlo en un puesto de responsabilidad. Porque además mencionó la empresa pública y apuntó también la privada. Victoria, la empresa pública, un empresario juega con su dinero. Digo, perdón, la privada. Pero la pública lo pagamos todos. Yo creo que ese matiz... Es que vais a una parte muy pequeña del empleo, los puestos de responsabilidad. No hay por qué meter al zoquete en un puesto de responsabilidad, lo metes en esos puestos que todos sabemos que ahí está, no pasa nada. Sí, a veces pasa, que vas a una oficina y no te saben a qué bueno, hay cantidad de puestos que yo llamo encefalograma plano en todos los lugares, en todos los trabajos. Es decir, no vayamos a esos puestos de responsabilidad que evidentemente, vuelvo a insistir, yo elegiré para los puestos de responsabilidad de mi equipo a quien a mí me parezca, si mi capacidad es la de decidir. Y yo confieso que haría eso. ¿Está bien o está mal? Juzgarlo vosotros, pero yo confieso. Y lo digo claramente. Bueno, pero vamos a juzgar, vamos a juzgar si está bien o si está mal, porque lo que haga uno de nosotros pues, es una cosa individual. Pero lo que se hace afecta, y sobre todo si es un cargo público o un puesto público, afecta a todos los ciudadanos que pagamos. Exacto. Claro, es que no es lo mismo, yo creo que hay que distinguir entre la privada, que el empresario ya él, ¿no?, y la pública. Y eso que dices tú, de meter a gente sin capacidad, según en qué puesto, y que no pasa nada, sí que pasa. Porque vas a oficinas donde solo tienen que darte un papel y hay gente que ni sabe darte ese papel. Es decir, que... Y a lo mejor no es el enchufe. Que tampoco. También puede ser. La mayoría de los casos no va a ser el enchufe. Yo quería abrir un poco, si os parece, el debate porque siempre estamos con el tema de las oposiciones, que son transparentes, que es todo perfecto, que ahí no hay enchufes. Y hay mucha gente que dice que no. Quiero dejar ahí la pregunta. ¿Qué opináis? ¿Que las oposiciones son absolutamente transparentes siempre? Es decir, que la gente accede al puesto de una manera equitativa, o si hay alguno que es amigo... A ver, yo lo digo porque, bueno, me voy a mojar. Me voy a mojar. ¿Por qué los jueces y los hijos de los jueces aprueban tan fácilmente las oposiciones? Es una pregunta, No es una pregunta. Sí, no es ¿Por una qué? afirmación. ¿Son más listos que otros? Pues igual, a lo mejor es que son más listos. Ya apunté antes precisamente el dar una facilidad en los temas y en lo demás para que haya personas que entren con ventaja. Yo lo apunté antes, evidentemente eso es así, pero yo haría un ejercicio positivo entre nosotros. ¿Quién de nosotros entró por enchufe o recomendación en el trabajo que tenemos? Yo nunca. Bueno, yo pues nunca. De 5 parece ser que 0. Un 40% de españoles reconoce, un 40% de que dices eso de españoles reconoce haber conseguido un trabajo por enchufe. Un 40% de españoles. Yo os juro, con la mano así, ¿no? Como se pone la mano para jurar en el corazón, os prometo que no me ha ocurrido esto jamás, porque soy autónoma. Tuve que ganar todo siempre a pulso. Al ser autónoma, ¿qué no tienes ningún tipo de agarre? Yo no fui autónoma, pero me lo tuve que currar. No me dio nadie el puesto porque cuando trabajé. Tuve que demostrar que lo podía hacer. Claro. Entonces, yo creo que un país funciona bien cuando hay gente competente en los puestos de trabajo. No quiere decir que un enchufado, Victoria, no sea competente. Pero lo dices porque acabas de decir que esos que no eran enchufados... Que no necesariamente es enchufado. No, por eso te lo digo, sí. No, hay mucha gente dándote la razón. E incompetente. Exacto. En todos los puestos. Que lo hay. Pero el que accedió por una posición, por un concurso o por una selección de personal,
porque el empresario puso unas condiciones y dijo quiero estas características y eligieron a ese, luego eso no quiere decir que vaya a desarrollar bien su trabajo, porque a veces se equivocan también en las selecciones de personal. Sí, lo que pasa es que fíjate, lo que dice Alejandro sobre los puestos de confianza, rodearte de gente que sea de tu tal, a la vista está que no da buenos resultados. En la empresa privada es así, ¿eh? Digo, En la empresa privada, en los altos ejecutivos, los consejos de administración, son todo gente de confianza. sí, pero ahí porque funciona. no metes a nadie No sé ahí. por qué ahí funciona. Pero sin embargo, en la pública no funciona. O sea, ¿por qué? Pues igual es el sistema el que no funciona, Claro. claro, no las personas. Es que ahí Porque en está. una empresa privada, los consejos de administración y las altas jerarquías, allí no se mete a alguien que no sea de la confianza. Claro, por eso ¿vale? los pueden echar tranquilamente. Ahí coge, si estás en la empresa privada, y como no valgas, te echan. Como no sirvas lo Exacto. que tienes que hacer, te echan. Pero sin embargo, parece ser que en otro tipo de empresas la gente puede cometer errores y sin embargo no les pasa nada. Estáis elevando a una categoría de dirigentes. Bueno, Pero yo me parece que la estadística que dijo Merche se refiere a la gente de base. probablemente, Y no, yo, no especificaba la yo la estadística. experiencia que tengo, esa gran cantidad de gente, todos los que han ido a la empresa privada, por ejemplo en Castilla, que yo lo que conozco, eran por recomendación. Recomendación de otros que estaban ya en la empresa. Les hacían unas pruebas, funcionaban y adelante. No es negativo. Como en el extranjero también, la gente que se marchaba al extranjero, Eran recomendados, Eran les recomendados. hacías unas pruebas, dice. sí, les hacían- Hablábamos al principio que es lo Claro, mismo pero- enchufe que recomendación. pero Hay una exactamente, eso era diferencia. un matiz bueno. Importante, El además. enchufe de la recomendación. El enchufe es otra Claro. historia. Pero la recomendación, en nuestra cultura, yo por lo menos la experiencia que tengo es que se da muchísimo. Y luego, respecto a las oposiciones a esto de la privada, de la pública, no todos números unos realizan luego la función bien. Yo me he encontrado con números unos que tenían que realizar, cambiar una manilla de una puerta y no eran capaces. Sin embargo, habían sacado oposición ¿De qué? de conserje. Pues entonces te voy a mover el micro porque Conserjes no está con carreras universitarias, Claro. pero funcionaban mal como conserjes. Sin embargo, en las oposiciones, la teoría Lógico. tal, pero luego... porque a veces en esos el exámenes se día a se hacen día, preguntas que no tienen nada que ver con la función que claro, van a ejercer. y que tenía que el maestro subirse a la mesa para ver porque el otro se mareaba. Y todo y era tal. Claro. Esos Pero son eso- hechos reales, ¿no? Pero es lógico, vamos a ver, eso también esconde otro problema. Es decir, porque una persona con una licenciatura tiene que, con todos mis respetos, acceder a una oposición de una categoría totalmente inferior. Es decir, no está cualificado. Me da igual que saque en teoría lo de conserje. Me da igual que lo saque. Pero luego está preparado para otra cosa, no para ser conserje. Y a lo mejor un conserje no necesita ni una oposición. Yo creo que tendría que ser una cuestión de habilidades. Ahí Creo, está. ¿eh? Pero bueno, como todo es oposición. Bueno, partamos entonces posiblemente de que están mal dirigidos Claro, los test y los cuestionarios Exacto. dependiendo de qué puesto se quiera cubrir. claro. Porque evidentemente en el país en el que estamos hay cantidad de personas con un coeficiente de estructura, de carreras y demás, que no encuentran dentro de su profesión y luego después pues van buscando otros puestos de trabajo. En primer lugar, ya hay una cierta frustración ahí, con lo cual luego después, cuando van a desempeñar ese puesto de trabajo, ya primero no lo hacen con gana. Con lo cual, evidentemente, una persona que llega con una cierta humildad a un trabajo, porque por fin consiguió un trabajo, aunque sea para apretar tornillos, aprieta el tornillo con ilusión. Pero aquel que estudió Claro. lo que sea, no voy a nombrar Sí. ningún tipo de estudio, se ve frustrado y cuando le ponen el destornillador, que anímicamente Bueno, no vamos a está centrar el tema porque nos estamos saliendo. No, Hablamos de enchufes y recomendaciones, no lo olvidemos, ¿vale? Entonces, yo quería preguntaros, porque todos hemos escuchado, por mucho que ahora queramos decir no sé qué y quedar muy, muy maravillosamente, que en este país hay muchos enchufes y mucha gente enchufada. Y hay mucha gente enchufada, especialmente cuando su cargo depende de una ideología política. Por ejemplo,
Bueno, ya estamos mezclando temas. No estamos mezclando temas, estamos hablando de enchufes y recomendaciones. que también están ahí. No, no estamos cambiando de temas, no hablamos de política, hablamos de Hablemos que en la de clase afini- política de afinidad. quizás se comenta que hay más enchufes que en otro Sí, lado. ahí sí. El tema es ese y yo no me salgo del tema. Claro. No, es no, que es candente. no ese me tema. salgo, lo conduzco. Claro, es que es candente. Es un tema, lo que tú dices, Merche, vamos a ver, es que no se puede obviar esa realidad. No puedes no hablar de ella. Es decir, porque tengas una afinidad con determinado partido, me da igual ahora cuál, si tienes un amigo dentro de tal, te van a meter. De hecho, todos hemos escuchado decir, a veces incluso nosotros seguramente lo hemos comentado alguna vez, que hay gente que ya desde jovencito no tuvo otra profesión Exacto. que estar en un partido político. Totalmente. Ya. Totalmente. Ahí no se entra con oposiciones. No, Pero Claro, tampoco en ni otros por sitios. valía. Tampoco en otros sitios, es decir... Ese es enchufe, eso puede ser bueno o puede ser malo, es decir, ¿y por qué una persona no puede haber desarrollado toda su vida una carrera en una organización política? Y los puede haber muy buenos, sencillamente entraron con una edad y eso no es negativo. Lo que es negativo es, depende luego después el desarrollo de su profesión que tenga. Es decir, Ahí vamos. decir que sea negativo porque sí, No. no. Para Decir mí no. sí. Para mí es en negativo. En este país hubo un presidente de un banco que en aquel momento fue el primero o segundo banco del país, que empezó de botones, no tenía absolutamente nada, ni era recomendado de nadie porque estaba de botones. Posiblemente igual lo metió el amigo de no sé quién de botones, ¿vale? Pero luego después llegó a ser presidente. Bueno. Es decir, y toda su vida fue bancario. Y al final acabó siendo banquero. Es decir, yo no veo que sea negativo que una persona dedique toda su vida o que haya estado toda su vida en una profesión determinada. Para mí lo negativo es que esté ahí dando vueltas de un sitio para otro con tal de colocarse. Yo creo, primero, hablamos de la política como una profesión, y yo no lo creo que lo sea. Creo que la política es un servicio público. Es decir, la persona que se mete en política debe de incorporarse a cualquier sigla pensando que es un servidor público, no un profesional, ¿de acuerdo? Es que ahí está el problema que tenemos en España. A ver, tenemos un político que se coge un cargo y luego van de mesa a mesa. Es un enchufe, eso es un enchufe, tú entraste por enchufe. No, ¿sabes cómo se acabaría con el enchufe? Si estuvieran 8 años, y para tu casa, y para hacer lo que tienes que hacer. Tu profesión no es la política, no es otra cosa. Pero aquí sí, aquí se considera una profesión. Yo hablábamos también Por eso está el enchufe. de recomendación. ¿Creéis, porque Alejandro pues es partidario de esto, creéis Partidario. o creéis, bueno, pues de las recomendaciones y eso, No, puedes decir que tú Yo no he dicho meterías que a tu sea hijo y meterías a no sé quién, y lo mira, dijiste. yo lo que digo es lo que yo haría. No, pero que no es malo, digo que tú, te hago la pregunta a ti porque eres el que decías, bueno, Yo digo que no lo ves hagamos mal. nuestro examen de conciencia. ¿Crees ¿qué haríamos? ¿Crees que da más confianza a la persona que contrata, pues contratar a alguien que le viene recomendado, por ejemplo? ¿Da más confianza a esa persona? Sí, Si yo te recomiendo, te digo, sí. Alejandro, en tu empresa, mira, yo conozco a esta persona que tiene estas habilidades, te daría más confianza es a lo mejor, ¿no? Es un Meterlo. primer paso que agradezco, lógicamente, porque me evito un primer filtro, Primer paso. que es saber, dando palos de ciego, porque quiero encontrar a una persona para un trabajo y resulta que tengo o que publicarlo, pero si hay una persona que me lo recomienda positivamente, encima se lo agradezco. Y le voy a decir, oye, gracias, me has enviado una persona válida. La recomendación a mí me parece muy positiva, porque siendo verdadera, no para hacer el enchufe, cuando haces una recomendación de verdad, me parece muy positivo. Y es una forma de ahorrar muchos desvíos profesionales y muchos tropiezos. Es decir, a mí me parece magnífico. La recomendación positiva, es decir, yo conozco una persona que vale, sé que la estás buscando, oye, mira, conozco a alguien que, oye, pues bien, perfecto. Yo creo que es al revés, es más, yo creo que la mayoría busca a alguien recomendado porque bien son unas buenas referencias. Claro. Tanto un empresario como yo, si necesito un fontanero o una fontanera,
y digo, oye, ¿conocéis alguna persona que sea capaz de cambiarme la caldera porque la tengo estropeada? Claro. Y te dicen, Claro. pues mira, a mí vino. Eso son recomendaciones Eso son fantásticas. perfectas. Yo eso sí estoy de acuerdo en la recomendación. Lo que no estoy de acuerdo es en el enchufe, porque ahí es un hilo. A ver, es muy fácil pasar la raya, ¿no? Pues tú dices, no, yo si es mi hijo, lo meto donde sea, por ejemplo. ¿Por qué? Eso es un enchufe. Claro. No es una recomendación. Y es lo que hace mucha gente. Meto a mi primo, a mi tío, a mi no sé qué. Sin valía, enchufismo. Entonces, esos datos, Merche, no están bien definidos en el sentido de no sabemos si son recomendaciones y enchufes todo. ¿Qué parte de recomendación y qué parte es de enchufe? Eso sería... Habla de recomendaciones, no habla de enchufes. Sí, no habla de enchufes. Bueno. Y yo creo que hay que pensarlo más en la línea de la que yo planteo, que es, yo quiero que venga alguien que me recomiendes tú, que lo conoces, y luego ya decidiré yo. No, yo en la recomendación estoy de acuerdo, ¿eh? Claro, Pero el yo creo que es enchufe eficaz porque en la y operativo. en la recomendación sueles probarlo, además. Claro. Pero el de enchufe muchas no, otras Pero eso- yo creo que se está confundiendo el término. No se está no, lo estamos diferenciando precisamente. El Sí, boca, sí. el boca a boca, que funciona incluso no solo sencillamente en colocaciones, sino en actividades. Claro, en que un negocio X tenga un éxito porque el boca a boca funciona, porque yo recomiendo a una persona que vaya a un restaurante, porque yo recomiendo a una persona que vaya a un profesional, ya no por el trabajo, sino por el servicio, no sé si me explico. Una cosa es recomendar a alguien para un trabajo, y otra cosa es que yo sepa que tienes un problema X y yo conozco un profesional que te lo puede resolver o que creo que te lo puede resolver bien. Para mí las recomendaciones son muy positivas. Sí. Que luego después puede haber equívocos. Y con la particularidad que el que recomienda quiere quedar bien. Claro. Eso se da en el 90% de los casos. Yo sí que recomiendo a alguien, es para quedar bien. Porque tienes confianza. Tengo confianza en él y pienso en quedar bien. Que luego se ajusta o no se ajusta es otra cuestión. Pero el primer filtro, tú decías, el primer filtro está hecho. Y por ejemplo, para las listas de los partidos políticos, ¿no? Cuando se presentan, ¿creéis que son recomendaciones o son enchufes? Los que están en las Las listas. Ahí son enchufes. Es una elección propia, es una libertad, es como una... No. Sí. Si yo preparo una lista dentro de un partido, evidentemente soy el responsable, soy el dirigente del partido o soy el colectivo que dirijo y evidentemente vamos a preparar la lista que nosotros queramos, no la que nos digan desde fuera del partido. No, estoy Es que hablando, me parece tan elemental de, elemental en el sentido de ¿a quién metes en la lista? a que yo quiero. Eso. Por Algo interés. enchufado. Por No, interés. enchufado no. No tiene por qué ser un enchufado. Para ¿Cuántas sacar personas una- entras en la lista con una capacidad política impresionante? Madre mía, Y conozco a pocas. Pues sí, Bueno, bien, ¿no? generalmente en esos grupos lo que vemos, o por lo menos cuando ya se está gobernando, son grupos cerrados de amigos. Eso. Generalmente. En un partido político son ellos los que van a decidir a quiénes eligen Pero como sus ellos- representantes. Pero ¿quién va a ser quien los elija? Pero ¿cómo ellos? Es Sí. que yo creo... Son servidores, Alejandro, tienen que ser perdona, servidores. es que ellos no son nadie. Ellos son... ¿Cómo no son nadie? No, son unos ¿Quién va a elegir un mandatarios. Hablaremos de esto, hablaremos de esto. No, Es que Pero esto es otra ¿Quién cosa. representa a un partido político? Es que Esto es tú otra mandas cosa, ellos. Por Dios. No nos metamos en otro tema, que yo vendréis a discutirlo también Claro, después, porque, sí, será porque mola un interesante, porque montón, son mola fantásticos. mola mucho. Pero bueno, hablamos de que si son recomendados o no en las listas, si son enchufados o son son recomendados porque los elige uno. Eso es. No. O dos, o cinco, No, no. colectivo. Para empezar, tienen que estar para que lo aclaremos. No, para empezar tienen que estar dispuestos a ir en la lista, que no todo el mundo está dispuesto. Claro. Bueno, si vas en la última fila, no. Si vas de relleno, casi nadie está dispuesto. Si estás en los primeros... pues, Sí, ¿cómo que no? Yo conozco casos, Yo ¿Se he- eligen por yo he ido- afinidades o por qué se eligen? No, yo he ido en listas, Por yo he ido en interés, listas por en los interés, últimos por puestos intereses. por colaborar. Pero, El porque, partido. pero por valía, ¿por qué los eligen? Por miembros del partido. Claro. Pero ¿por Miembros. qué cualidad? ¿Por qué Yo habilidades? sí lo creo, Sí. que es una cuestión de amiguismo. Para mí, Eso es lo que vamos. Sí, sí, también sí. lo viví desde dentro, quiero decir, yo hablo desde dentro, no hablo desde fuera, hablo desde dentro. Es una cuestión de amiguismo. Y ya está. Tú tienes buena experiencia, además. Y dentro del mismo el poder. O afinidad. El poder que represente cada uno de ellos. Eso es. Eso. Claro. Es así. Pero es que estamos hablando de partidos políticos, no de empresas privadas. Bueno, Vamos a ver. Y hablaremos... Tendréis que ser más exquisitos todavía, fíjate.
más exquisitos a la hora de meter a miembros dentro de unas listas, tendrían que ser mucho más escrupulosos. Bueno, pues allí Ángeles está diciéndonos que ya estamos agotando el tiempo y yo voy a daros un tiempo a cada uno para que ya hagáis una conclusión, la que queráis, eso sí, siempre centrándonos en enchufes o recomendaciones. ¿Son buenas, son malas? Bueno, ya casi lo hemos dicho todo, pero ya para matizar. ¿Son buenas, son malas? ¿Creéis que hay muchas, que no las hay, que hay más en la empresa pública que en la privada? Empieza Alejandro. Pues yo, en cuanto a las recomendaciones, me reitero. Bueno, tú dijiste que eran buenas y yo creo que estamos de acuerdo todos ahí. Positivo, te puedes equivocar, pero recomendar cosas buenas me parece que es algo que enriquece. En cuanto a los enchufes, todos decimos que está mal, pero lo decimos con la boca pequeña. A mí me gustaría ver a cada uno de quienes dicen que no en la tesitura de tener que elegir. Pues yo creo que tengo claro que la recomendación es productiva, o sea, nos interesa a todos que existan, porque así tienes una agenda de gente hábil y con una serie de características que te puede ayudar. El enchufe, bueno, yo creo que funciona bastante, lo neguemos o no, y que, ojo, porque puede llegar a cometerse algún delito, tipo prevaricación, tipo... Pero bueno, para eso están las leyes. Cuando los jueces no están prevaricando ellos, sino están ellos las juezas, los jueces y las juezas. A ver si vamos todos a la cárcel ahora. Calla, calla. Victoria. Bueno, José Antonio. Bueno, yo pues, pienso que tanto la recomendación como los enchufes forman parte de nuestra cultura. Esta cultura nuestra tan real y tan de amigos y de grupo. La recomendación al 100%, porque es que la recomendación todo la practicamos, además en positivo. Ahora, el enchufe, pues el enchufe es en función a quien te toque. Si te toca un hijo, te toca un hermano, te toca un pariente, te toca un tal que necesitas y puedes echar una mano sabiendo que es incluso nulo, se la echas. No eres capaz de decir que no. En muchos casos, no siempre. ¿Loli? Bueno, yo estoy también de acuerdo en las recomendaciones, como todos vosotros, de que es bueno que alguien me haya recomendado porque eso te da pues, una seguridad, ¿no? El enchufe estoy totalmente en desacuerdo y yo creo que aquí tenemos un problema que es anteponer la emoción a la validez de la persona, ¿no? Por mucho que sea tu hijo, tú tienes que saber si tu hijo sirve o no sirve. Porque ¿cómo lo vas a meter a calzador en un sitio donde sabes que va a ser un fracaso? O sea, que yo creo que los enchufes deberían de estar erradicados. Y tienes razón, José Antonio, en que estamos en una cultura mucho de amiguismos, de colegueo, y no tanto valoramos la excelencia, que es lo que hay que valorar. Me refiero, la honestidad en el trabajo, la valía, la tal... No valoramos tanto eso como que seas amiguito de no sé quién. Y eso, yo lo veo. Bueno, pues no sé cómo lo verán ustedes, pero aquí según José Antonio y Loli, los enchufes y las recomendaciones forman parte de nuestra cultura y no sé por qué me da que vamos a tener que seguir apechugando con ello. Hasta la semana que viene.